reengancharemos de donde lo dejamos antes de la semana pasada, que era en empréstitos con pago acumulado, sin cupón, con pago acumulado de intereses, ¿de acuerdo? Esperamos un minuto y empezaríamos desde ahí otra vez, digamos, entre comillas, desde cero, ¿de acuerdo? Una pregunta a los que estáis aquí. Las clases acaban esta semana, no la siguiente, ¿no? Y es que yo vivo en otro mundo. Vale, vale. Vale. Bueno. Pues vamos allá. Os comparto la pantalla. Los de casa, supongo que los de casa ahora estáis viendo ya un PowerPoint. ¿Es así? Sí. Sí, vale, muy bien. Pues empezamos otra vez con... Perdonad. Uy, esperad. Ahora sí. Pues empezamos ahora... Vale. Empezamos ahora con... Dentro de lo que son bonos a largo plazo, vimos los que pagaban interés, cupón periódico, y también comentamos, lo vuelvo a comentar de cero, no me importa, con los bonos cupón cero. En los bonos cupón cero, los flujos de caja se expresan sobre un valor de referencia teórico o facial, exactamente igual que los bonos con cupón, ¿de acuerdo? Que es lo que teóricamente está cediendo liquidez, lo que, entre comillas, teóricamente vale ese título y sobre eso se calculan los intereses, ¿de acuerdo? Bien. Nosotros lo que vamos a suponer en nuestros en el ejemplo que hago yo en la exposición, es un nominal de 1.000 euros. Teóricamente, el título con el que vamos a trabajar vale 1.000 euros. Lo que va a ocurrir es que estos títulos no pagan un interés periódico, solo van a pagar un único flujo de caja al vencimiento que se compone de interés acumulado y de precio de amortización del título en el momento del vencimiento. ¿De acuerdo? Respecto al interés acumulado, simplemente lo que se hace es, igual que con los títulos con cupón había un tanto de referencia, con el interés acumulado se calcula según un tanto de referencia que se aplica al valor teórico del título. Si suponemos que el momento de duración de la emisión en el momento de iniciarse son n periodos, el interés acumulado, los n periodos, es este de aquí. ¿Sí? La idea es esta. Tenemos un nominal de C euros, vamos a ver este nominal qué interés genera los n periodos. El interés que genera es C por 1 más el efectivo elevado, el efectivo que sirve para calcular el interés elevado al número de periodos más n. Fijaros que todo esto es el nominal más los intereses. No, yo no quiero el nominal más los intereses, yo únicamente quiero los intereses, yo no quiero el nominal, solo quiero el nominal más, aquí tengo el nominal más los intereses, yo no quiero el nominal más los intereses, solo los intereses. Pues si solo quieres los intereses, réstale el nominal, ¿de acuerdo? Esto es el nominal que lo he capitalizado en n periodos, yo no quiero el nominal y los intereses de n periodos, yo solo quiero los intereses de n periodos, pues réstale el nominal. ¿Sí? Es el interés acumulado, ¿de acuerdo? Nosotros lo que ponemos es, supongamos este título de nominal 1.000 euros, duración de la emisión 5 años, interés de referencia el 3%. ¿Cuál es el interés acumulado al cabo de los 5 años? El interés acumulado que pagaría el título al cabo de los 5 años. Tenemos un nominal de 1.000.
¿Qué corresponde a interés? Sería 1000, que lo capitalizo con 1 más el interés de referencia, 1 más el 3%, elevado a más número de periodos, 5. ¿De acuerdo? Bien, aquí lo que tenemos es 1000 y los intereses de 5 años. Yo no quiero el nominal y los intereses de 5 años todo junto. Yo solamente quiero los intereses. Pues al nominal 1000 y los intereses, réstale el nominal y tendrás los intereses. Y esto es 1000 y los intereses de 5 años, todo junto es 1000 capitalizado 5 años. Yo no quiero 1000 y los intereses, solo los intereses. Pues réstale 1000. Tienes 159,27. ¿Sí? Este título no va a pagar un cupón periódico del 3%, va a pagar al vencimiento todos los cupones acumulados, que es 159 euros y el nominal es 1000. Bien, y a la amortización, el título paga el precio de amortización que, igual que lo que hemos comentado con los títulos con amortización americana, lo que se obtendría si se mantuviera el título al vencimiento. ¿Sí? Teóricamente debe ser 1000, pero en la práctica no tiene por qué serlo. Puede haber algún pequeño regalo que es la prima de amortización. En nuestro caso suponemos que el precio de amortización es 1010, porque son 1000 de nominal más una prima de amortización de 10 euros. Pues muy bien. Sí. Luego, ¿qué ocurre con estos títulos? Que tú en cero pagas el precio de emisión y al cabo de N años recibes la amortización y el interés acumulado. No recibes un interés al final de cada año, sino que recibes todo el interés acumulado al cabo de los 5 años. Por ejemplo, en nuestro caso, que la duración n era igual a 5, tú lo que recibías era el interés acumulado, esos 1000 acumulados 5 años, más el interés de 5 años que le habíamos restado los 1000, el interés acumulado que hemos dicho que era 159,27, y lo que es el precio de amortización que hemos dicho que era 1000 del nominal más 10 de regalo de prima de amortización. En total, 1169,27. Bien. ¿Qué relación hay? En este caso, fijaros que solamente hay un flujo de caja, el interés acumulado y el precio de amortización. Bien, la TIR es la rentabilidad que se exige en un momento al título, en un momento determinado. La TIR en un mercado va cambiando a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué relación hay entre la TIR y los flujos de caja y el precio de emisión? Simplemente que el precio de emisión no es más que el flujo de caja que esto es el interés y esto es la amortización. Fijaros que este flujo de caja está situado al cabo de los n años. Pues bien, este flujo de caja no es más que esto de aquí, descontado para atrás n periodos, multiplicado por 1 más la TIR, elevado a menos pues, el número de años que falten para el vencimiento del flujo de caja. ¿Sí? Muy bien. Nosotros aquí nos lo pongo para un y dado, vamos a ponerle un I sub 1 del 4%. La TIR rara vez va a coincidir ni con el tanto de cupón en los bonos americanos, ni con el tanto de referencia para calcular el interés acumulado en los bonos cupón cero. Para una TIR, no os lo digo yo, supongamos que en este momento es del 4%, vamos a ver qué relación hay entre precio de emisión y flujo de caja en nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo hemos dicho que el flujo de caja era el interés acumulado 159,27, la amortización 1010
En total, todo junto es 1.169,27. ¿Qué relación hay entre o cuál es el precio de emisión o el precio de compra que se corresponde con una TIR del 4%? Simplemente sería descontar este flujo de caja que vence dentro de, me han dicho en mi ejemplo, 5 años, pues descontar este flujo de caja 5 años. 1.169,29 lo multiplicaría por 1 más el 4%. Estoy suponiendo que el mercado en este momento exige estos títulos el 4%, por la razón que sea, y lo transporto para atrás 5 años. Y esto sería 961,05. Sería la situación 1. Conozco la TIR y me preguntan cuál es el precio. A veces me van a decir cuáles son los precios, el flujo de caja y el precio, cuál es la TIR. ¿Sí? Sería esto la situación 1. Tienes una TIR del 4%. ¿Qué vale este título? Pues vale lo que valgan sus flujos de caja hoy. La situación 2 sería, conocemos el precio del título, en este caso el precio de emisión, conocemos el flujo de caja. La pregunta es, ¿cuál es la TIR? Conocemos que este título hoy vale 980, sabemos que lo que estamos pagando, si pagamos un precio de emisión de 980, es dentro de 5 años un flujo de caja que es 1.169,27. La pregunta es, ¿a qué TIR se está negociando este título? Lo que plantearíamos es pagos 980, cobros 1.169,27 dentro de 5 años. La pregunta es, ¿cuál es la TIR? ¿Sí? Diríamos que 980 es igual al valor descontado de 1.169,27, lo multiplico por 1 más el tanto efectivo anual, voy para atrás, elevo a menos 5 años, elevo a menos 5. ¿Sí? La incógnita es la TIR. Y si queréis, lo comenté el otro día, pero lo vuelvo a remarcar, cuando hablamos de bonos cupón cero, esta TIR sí que sabríamos despejarla sin ayuda del Excel, ¿de acuerdo? Fijaros que yo aquí os pongo la solución. Lo podemos despejar sin ayuda de Excel. Ya sé que hice unos ejercicios, volvemos a hacer los ejercicios que hice y algunos más, ¿de acuerdo? Sobre este tipo de títulos. Bien, pues hacemos el 29. Me dan una emisión de bonos cupón cero con la siguiente característica. Nominal de un título 500 euros, emisión a la par, luego en cero compramos un título por 500 euros, amortización a la par, si la amortización es a la par, el precio de amortización son 500, la prima de amortización no existe, es cero. Ah, no, perdonad, yo también leyendo soy muy bueno. Amortización sobre la par. Si la amortización es sobre la par, es que hay una prima de amortización y efectivamente la hay, que son 5 euros. ¿De acuerdo? Disculpadme. Luego, el precio de amortización, si es sobre la par, es el nominal al que le sumo la prima de amortización. Y me dicen que los intereses no se cobran anualmente o semestralmente o trimestralmente, sino que se cobran en el momento de la amortización del título según un interés anual del 2,96. Y esto dura 5 años. Muy bien. Lo que tenemos que ver es qué pagamos, 500, muy bien. ¿Cuál es? Si es cupón cero, hay un único flujo de caja que incluye interés acumulado más amortización. Vamos a ver cuál es el interés acumulado. Tenemos un nominal de 500, vamos a ver qué interés acumula 500 durante 5 años, ¿verdad? 500 con el interés de referencia, que es un tanto efectivo anual del 2,96. 500 y los intereses de 5 años es 500 capitalizado 5 años. Esto es 500
más los intereses acumulados de 5 años. Bien, si yo quiero el interés acumulado, yo no quiero los 500, solo quiero el interés acumulado. Pues, ¿qué tengo que hacer a 500 más los intereses acumulados de 5 años? Quitarle 500, ¿verdad? Quiero el interés acumulado, 500 más los intereses de 5 años es 500 capitalizado 5 años, muy bien. Yo no quiero 500 y los intereses, sino solo los intereses, pues réstale 500. Y esto es 78,51. Y después tenemos lo que es amortización. La amortización teóricamente tendría que ser 500, pero resulta que me regalan 5 euros. En total el precio de amortización es 505. ¿Qué paga como flujo de caja este título al final de todo? Paga el interés acumulado, 78,51, más la amortización, más 505. 78,51 más 505 es 583,51. Bien, hacemos el 32, que tiene algo más de dinamismo. Se trata de hallar el flujo de caja y después hallar una rentabilidad. Sí. Me dicen que se emite un título que se emite a la par, el precio de emisión es 1.000, muy bien. Nominal de cada título 1.000 euros, teóricamente el título vale 1.000 euros. Este título se amortiza a la par con una prima de amortización de 50 euros título, luego se amortiza sobre la par con una prima de amortización de 50 euros. El regalo son 50 euros, el precio de amortización es el nominal, 1.000 más la prima de amortización que es 50, 1.050. Los intereses me dicen que se cobran en el momento de la amortización del título, es decir, no se cobran anualmente o semestralmente o hay un cupón, no, sino que se cobran todos juntos al final con un interés anual del 3,80%. Y la duración es de 3 años. Me piden el precio al que se negocia el título después de un año de la emisión. Se emitió en 0 por 1.000 euros, me parece muy bien. Aquí al cabo del año me piden que haya el precio. ¿El precio de qué? Del título. ¿Según qué? Según esta TIR. Pero yo no puedo hallar el precio del título si no sé cuál es el flujo de caja que paga el título. ¿De acuerdo? Y en 0 se estableció que ese título iba a pagar un flujo de caja que se componía de interés acumulado más amortización. ¿Sí? Todo el interés que se acumula más lo que teóricamente vale el título. La amortización ya sabemos que es 1.050. 1.000 de nominal y 50 de regalo. Y el interés acumulado, pues el interés se acumula con un 3,80% anual. ¿De acuerdo? Luego, ¿cuál es el interés acumulado? Pues si el valor teórico del título, el nominal teórico del título, sobre eso se calcula el interés es 1.000, el interés acumulado se calcula sobre 1.000. Vencimiento son 3 años, 1.000 capitalizado 3 años, esto de aquí es 1.000 el nominal más el interés acumulado. Bien, yo no quiero el nominal más el interés acumulado, yo solo quiero el interés acumulado, pues réstale el nominal, le resto 1.000, ¿de acuerdo? Aquí lo que tengo es 1.000 más el interés acumulado. Yo no quiero 1.000 más el interés acumulado, solo quiero el interés acumulado, pues quítale 1.000, lo que te sobra. Y esto es 118,38. ¿Qué flujo de caja paga el título? Paga lo que paga la amortización, teóricamente debiera ser 1.000, pero hay un regalo de 50, 1.050, más un interés que no me lo pagan periódicamente, sino todo de golpe al cabo de los 3 años, que es 118,38. Es decir, 118,38 más 1.050 es 1.168,38.
Esto es el flujo de caja que paga el título al cabo de los 3 años. Me están pidiendo qué vale este título hoy, este título al cabo del año, aquí, cuando ha transcurrido un año. ¿Sí? Bien. Si no supiéramos de matemática financiera, diríamos, este título vale, el precio es 1.168,38. Si esto lo que te va a pagar es dentro de 2 años 1.168, ¿qué vale hoy? 1.168. Sabemos que en matemática financiera el dinero tiene un precio, se aplica un tipo de interés, ¿verdad? ¿Qué tipo de interés se aplica a estos títulos al cabo del año? No tiene por qué ser el interés de referencia del título ni el que se aplicaba en cero. Puede ser cualquier otro tipo de interés. Los tipos de interés fluctúan a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Pues me dicen aquí que considere un tanto efectivo anual del 4,50%. Pues bien, ¿qué vale este título hoy? Vale 1.168,38, que lo actualizo 2 años al 4,5%. 1.168,38 que lo multiplico por 1 más el 4,5 y que lo llevo para atrás 2 años. ¿De acuerdo? Es decir, 1.069,93. Bien. Pues hacemos el 33. Este es un ejercicio de un examen de hace tiempo. De hace bastante tiempo, pero bueno. Siempre es interesante ver un poco por dónde pueden ir los tiros. Quizá lo que veamos más adelante, veréis alguna cosa un pelín complicada, pero que después en los exámenes no solemos complicarlo tanto. Bien. Una persona decide, un título se emite en un momento concreto para 5, para 6, para 7 años. El tiempo va pasando y si el tiempo va pasando, pues después cuando lo compro a 2, 3, 4 años. Esto es como una historieta. Nosotros decidimos invertir, o el señor Z decide invertir en un título el 31 del 5 del 2002 en un bono que tiene las siguientes características. El nominal del bono son 500 euros, se emitió el 31 del 5 del año 0, la emisión fue a la par, la fecha de amortización fue el 31 del 5 del año 5, es decir, este es el momento de la emisión, el 31 del 5 del año 2 es cuando vamos a invertir en el bono, sí. Y me dicen que este título lo que hace es amortizar a la par. Sí que el precio de amortización es el nominal, es 500. Me dicen que los intereses se cobrarán en el momento de amortización del título según un interés del 3%. ¿De acuerdo? Muy bien. Pensad en este ejercicio que tiene 4 apartados. Va a ser como una historia del título que se emite. Una persona lo compra 2 años después, lo vende 1 año después. Hay que calcular ciertas cosas. Va a ser algo dinámico, ¿de acuerdo? Bien. De momento aquí lo que tenemos es que el título se emite el 31 del 5 del año 0, o se emitió el 31 del 5 del año 0, y vamos a ver cómo se definieron los flujos de caja que el título paga el 31 del 5 del año 5. Y los flujos de caja son el interés acumulado más la amortización. La amortización es el precio de amortización, que se amortiza a la par, es 500, no tiene más. Y el interés acumulado, este título no paga intereses periódicamente, sino que lo que hace es pagar un interés acumulado al cabo de los 5 años. ¿El interés que acumula qué? El interés que acumula el nominal, el interés que acumulan los 500 euros durante 5 años con el interés de referencia para este título que me han dicho que es el 3%. ¿Cuál es el interés que acumula este título? Pues bien, ¿cuánto acumulan? 500 euros durante 5 años de interés al 3%. Bien. Si yo capitalizo 500 al 3% durante 5 años, hago esta operación, lo que tengo son 500 más el interés acumulado. Bien, yo no quiero 500 más el interés acumulado, solo quiero el interés acumulado. Pues si tienes 500 más no sé qué y no quieres 500, réstale 500, réstale el nominal. Y esto es 79,64. Esto es el interés acumulado. Bien. Luego este título paga un único flujo de caja al vencimiento que podemos dividir entre amortización
500, e interés acumulado, que es 79,64. Todo esto es 579,64. Sí. Bien. En el apartado A no me gusta, no sé si corté algo mal yo, TIR del bono. Bien. Aquí tendría que ser TIR del bono en el momento de emisión. ¿Sí? Bien. Vamos a ver cuál es la TIR del bono en el momento de la emisión. Me han dicho que el precio de emisión es a la par, el 31 del 5 del año 0, y este título al cabo de 5 años, interés acumulado más precio de amortización, es 579,64. Es el único flujo de caja. La pregunta es, TIR, ¿qué tanto efectivo anual? Permite igualar el precio de compra, que se le llama de emisión si el título está recién emitido, y el flujo de caja. Pues plantearíamos, por ejemplo, el 31 del 5 del año 0, 500 que está en 0, es decir, esto sería lo que pago y esto es lo que cobro, si soy un inversor. 500 en 0 o el 31 del 5 del año 0. Si lo llevo a 31 del 5 del año 0 es 500, no tiene más, no lo transporto. Esto tiene que ser exactamente igual al valor de este flujo de caja con vencimiento 5 años, su valor hoy. Es decir, 579,64 lo descontaría 5 años, lo multiplicaría por 1 más el tanto efectivo anual, es mi incógnita. Fijaros que la pregunta es ¿cuál es la TIR del bono? Conozco el precio de emisión, lo que pago, conozco el flujo de caja que cobro. La incógnita es la rentabilidad, la TIR. Pues, ¿cuál es el tanto efectivo anual? Pues bueno, sería 579,64, lo multiplico por 1 más el tanto efectivo anual, lo llevo para atrás 5 años. 1 más, si supone, lo llevo para atrás 5 años. De aquí despejaría el tanto efectivo anual. Lo puedo despejar. Aquí no necesito Excel. ¿De acuerdo? A ver, parece obvio. Pago 500 por algo que vale teóricamente 500 y que me calcula el interés sobre 500. Luego, ¿cuál ha sido la rentabilidad que he obtenido? Pues el 3%, ¿no? El mismo tipo de interés que permitió calcular el cupón. Fijaros que aquí no ha habido ningún regalo tipo prima de amortización. Bien. Y esto es una historieta. Vamos al apartado B. Y en el apartado B resulta que este título que se emitió el 31 del 5 del año 0, nosotros lo que queremos es comprarlo el 31 del 5 del año 2. Y el mercado exige un tanto efectivo anual que coincide con el del título, pero podría no coincidir. Este 3%, que es la TIR del título 2 años después, es el 3, pero podría haber sido el 4, podría haber sido el 2, podría haber sido el 9. ¿Sí? Ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Mira, casualmente, cosas de la vida, es el 3. La pregunta es, en esta fecha, si tú quieres comprar el título, ¿cuál es el precio del título? Bien, fíjate que ahora lo que estás comprando es un único flujo de caja que es 579,64, que vence dentro de 3 años. ¿Sí? Bien. Si la rentabilidad que exige el mercado, perdonad, esto no tendría que ser el 4,5, está equivocado, sino que es el 3, ¿de acuerdo? Cuidado porque aquí os ponía 4,5% y esto no está bien, es el 3. Bien. ¿Cuál es el precio al 31 del 5 del año 2? Simplemente se trata de coger este flujo de caja y descontarlo 3 años.
descontarlo 3 años al tipo de interés que me dice que se exige a estos títulos, que es el 3%. ¿De acuerdo? Y da 530,45. Primera parte de la historia. El título se emitió el 31 del 5 del año 0 y lo compramos, el título cotizaba por ahí, y lo compramos el 31 del 5 del año 2 por este flujo de caja que ahora vence dentro de 3 años, lo compramos por 530,45 euros. Primera parte de la historia. Vamos a seguir con la historieta. ¿Qué rentabilidad obtiene el señor Z? Si lo vende, lo hemos comprado el 31 del 5 del año 2, pues esta persona resulta que lo vende un año después de comprarlo por 544,25 euros. Es como una acción. La comprasteis el 31 del 5 del año 2 por 530 euros y transcurre un año. Es decir, el 31 del 5 del año 3 se vende y me dicen en el enunciado por 544,25 euros. Me dicen que se vende por ese precio, pues no hay ninguna discusión. Si yo digo que se vende por ese precio, se vende por ese precio. Lo que me piden es, si lo compras por 530 y lo vendes por 544, ¿cuál es la rentabilidad? Medida como tanto efectiva anual y compárala con la TIR del bono. Yo recuerdo que compramos el título por el 3%. Este título lo compramos descontando el flujo de caja que correspondía al 3%. ¿Qué rentabilidad obtenemos? Pagamos 530 y al cabo del año cobramos 544. Pago de 530, cobro de 544. La rentabilidad no es más que un tanto efectiva anual que permite igualar el valor de los cobros y de los pagos en algún momento concreto del tiempo. Y yo, a la hora de plantearlo, lo planteo al principio, podríamos plantearlo al final donde quisiéramos. Lo planteo al principio. Pagos 530,45, su valor el 31 del 5 del año 2 es 530,45. Cobros, precio de venta 544,25. Bien. Su valor en el mismo momento en 2 es 544,25, que lo descuento un año. Lo multiplico por 1 más el tanto efectivo de interés, que es la rentabilidad, y lo llevo para atrás un año. Y de aquí despejaría este tanto efectivo anual. Y esto es el 2,602%. ¿Sí? Compáralo con la TIR, y esto es lo que veremos, lo último que veremos en la asignatura. Aunque teóricamente nosotros hemos comprado el título que rendía un 3% anual cuando lo compramos, por el hecho de que los tipos de interés en el mercado fluctúan, resulta que yo puedo obtener rentabilidades que pueden ser inferiores o superiores a la TIR de la adquisición del título. En este caso la rentabilidad es el 2,602%. ¿Sí? Bien. Vamos al apartado D. En el apartado C me dicen que compraste el título por 544,25. Y en el apartado D me dicen, ¿qué TIR exigía el mercado en este momento? Perdona, vendiste el título, ¿sí? Por 544,25. Y aquí, ¿qué TIR exigía el mercado? Tú obtienes una rentabilidad del 2,06, ya lo sé. Pero tú vendiste el título el 31 del 3 del año 5. Lo vendiste por 544,25. ¿Por qué? Porque en la tabla de cotizaciones a estos títulos, por su mayor nivel de riesgo, porque los tipos de interés han subido, porque hay un mayor, por lo que sea, me es igual.
A este título, el que lo iba a comprar le exigía una TIR de. ¿De qué le exigía la TIR? Bien, vamos a ver el que lo iba a comprar, que compraba el 31 del 5 del año 3. El 31 del 5 del año 3 compraba un flujo de caja con vencimiento 31 del 5 del año 5, que es 579,64. ¿Sí? El 31 del 5 del año 3, han pasado 3 años desde que se emitió el título, ha pasado 1 año desde que compré el título, muy bien, que lo vendo, y sigue pagando el título lo mismo. El 31 del 5 del año 3 paga un flujo de caja de 579,64. ¿De acuerdo? Han pasado 3 años. Quedan solamente 2 años para el vencimiento del título. Ya lo sé. Y este título sigue pagando lo mismo, un flujo de caja con una fecha asociada concreta. Como ha pasado el tiempo, esta fecha es más cercana. ¿Sí? Bien. Este flujo de caja es 579,64. Resulta que el 31 del 5 del año 3, cuando quiero vender mi título, que no es más que un flujo de caja, que es 579,64 con vencimiento 31 del 5 del año 5, el mercado me paga 544 euros. ¿Por qué? Porque está exigiendo una TIR al título ¿de qué interés? Es lo que me están preguntando. ¿Qué TIR se ha utilizado para decir que el precio de 579 euros 2 años antes es 544? ¿Cómo hemos obtenido que el precio es 544? Cogiendo 579, la pregunta es, ¿cuál es la TIR del mercado? ¿Sí? No lo sé. Cogiendo 579... y transportándola para atrás, multiplicándolo por 1 más la TIR que exige el mercado, que no la conocemos, ¿sí? Y este flujo de caja lo hemos transportado para atrás 2 años, elevado a menos 2. Y la TIR que ha exigido el mercado para el título es el 3,2%. Bien. Esto lo vamos a ver ahora con más calma durante las 2 o 3 últimas clases que nos quedan. Yo espero que sea más... Lo que pasa es que es justito, es decir, lo vamos a ver, nos va a dar tiempo a verlo en clase, pero me gustaría enseñaros alguna cosa de hacer en Excel de matemática financiera, no estrictamente de esto. Quedaros con la idea de que nosotros, el 31 del 5 del año 2, entramos al mercado y exigían a estos títulos una TIR del 3%. Nosotros salimos el 31 del 5 del año 3 y a estos títulos el tipo de interés ha cambiado y a estos títulos se les exige más rentabilidad, el 3,2%. ¿Esto me afecta a mí cuando salgo del mercado? ¿Me afecta a mí en qué sentido? En que yo esperaba ganar una rentabilidad del 3% y, como han subido los tipos de interés, esta subida me ha desfavorecido y realmente la rentabilidad final ha sido el 2,6. El 2,6, pero que incluso podía haber sido, si suben más los tipos, negativa, ¿de acuerdo? Podía haber perdido dinero. ¿Sí? Todo eso, ¿cómo lo vamos a ver? Porque esto es un ejercicio que hemos ido haciendo 4 cálculos muy sencillos. Vamos a verlo de forma un pelín más estructurada. Vamos a empezar a verlo de una forma un pelín más estructurada. Con el último punto del programa, que el último punto del programa, que es el de riesgo en los activos de renta fija. ¿Sí? Nosotros compramos bonos pensando que no tienen riesgo porque pagan un interés y tienen riesgo. ¿Más que las acciones? No, pero son activos como las acciones, es decir, que puedan dar más ganancias de las que espero ganar o puedo obtener más pérdidas de las que puedo, de las que esperaba, ¿de acuerdo? Muy bien. Y nosotros lo que vamos a ver es, vamos a ver cómo esquematizamos una inversión en renta fija, ¿de acuerdo? Nosotros lo que vamos a hacer es, de entrada, renta fija, compramos un bono o 100 bonos de diferente tipo,
que en última instancia son flujos de caja. Y por estos flujos, tú cuando compras una acción compras unos flujos de caja futuros. Y por estos flujos de caja pagas un precio, ¿sí? Los flujos de caja son cupones, son amortizaciones. Pagas un precio que se calcula según el tipo de interés que existe en el momento en el que tú entras en el mercado. ¿De acuerdo? Yo a la vez que voy exponiendo esto, que aquí yo veo mucho símbolo y me puedo liar, voy a ir haciendo un ejemplito, que no es ningún ejercicio, es un ejemplito. Yo voy a ir yendo a este ejemplo y voy a ir explicando el esquema más teórico, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer una inversión en títulos que supone la adquisición de unos flujos de caja, que son estos 5 flujos de caja. ¿Sí? Y nosotros lo que hacemos es comprar estos flujos de caja en las condiciones que rigen en el mercado, que en nuestro ejemplo vamos a poner que es el 3%. ¿Sí? ¿Qué pagaríamos por estos flujos de caja? Bien. Muy bien. Nosotros entramos en el mercado, estamos aquí. La inversión en títulos de renta fija implica el pago de una cuantía, el precio, para adquirir un conjunto de flujos de caja, que son estos, cupones, interés acumulados, etcétera, etcétera, según un tipo de interés de entrada en el mercado. ¿Sí? Y este precio, ¿cuál es? Simplemente es el valor descontado de los flujos de caja. Yo lo que pagaría por estos flujos de caja sería el primero, más el segundo, más el penúltimo, más el último, ¿verdad? Eso es lo que vale, descontados con el tipo de interés que rige en cero cuando entro al mercado. El primero que lo descuento a ese tipo de interés, su vencimiento, el segundo que lo descuento a ese tipo de interés, su vencimiento, etc. ¿Sí? Vamos a nuestro ejemplo. Nosotros lo que hacemos es, vamos a adquirir este flujo de caja, este préstamo francés, por ejemplo, estas cuotas del préstamo de un banco. Somos un fondo de titulización y adquirimos este préstamo. ¿Qué vale hoy este préstamo? Bien, ¿qué vale hoy este préstamo? En función de cuál es el tipo de interés que hoy se aplica para valorar este tipo de préstamos, que es el 3%. Este préstamo que vale la suma de 5 veces 1000, 5 por 1000, ¿verdad? Sería el valor actual de una renta constante de 5 términos de valor 1000 que valoro al tipo de interés que rige en el mercado cuando entro, que es el 3%. Esto es 4.579,71 euros. ¿Sí? Luego, vamos a nuestro ejemplo, hay nuestro esquema teórico, inversión en títulos de renta fija, pago un único precio para adquirir muchos flujos de caja. En mi caso, que son los que dan los bonos. En mi caso, yo lo que hago es pagar, entro al 3% y pago 4.579 euros para adquirir estos 5 flujos de caja. Bien. Segunda cuestión importante, y si no viene es que os he dado mal enunciado. Cuando hablamos de inversión en renta fija, tenemos que tener un horizonte planificador. Puede ser un día, estoy especulando, puede ser 15 años, estoy ahorrando para mi jubilación. Me es igual. Cualquier horizonte planificador puede ser válido, pero tengo que tener muy claro cuál es mi horizonte planificador.
Aquí es, ¿qué es el horizonte planificador? En 0 entro. El horizonte planificador es cuando salgo. ¿Sí? ¿Cuándo se acaba la inversión? Hago balance. Hago balance de qué riqueza tengo y de aquí salgo. Me retiro, entre comillas, del mercado o hago balance de mi inversión. En mi ejemplo, vamos a considerar un horizonte planificador de 3 años. En 0 entro. Al cabo de 3 años, salgo. Aquí cogeré y me iré con el dinero que haya acumulado de la inversión. ¿De acuerdo? Bien. Entro pagando el precio que corresponde al tipo de interés inicial, comprando estos flujos de caja. Y al cabo de H años salgo. Salgo acumulando una riqueza. Salgo. ¿Y esta riqueza de qué se compone? Se compone de 2 partes, porque al final lo que veremos es riesgo de interés y es fácil de ver, esquemáticamente muy fácil de ver. Se compone, por una parte, los flujos de caja que he cobrado antes de H, los he reinvertido. Y los flujos de caja que aún no han vencido en H, los tengo que vender. Si yo compro un bono con vencimiento a 10 años y me retiro a los 5 años, quedan flujos de caja que aún no han vencido, que eso vendería ese bono, que ahora sería un bono de 5 años. ¿Sí? ¿Con qué tipo de interés? Pues bien, aquí modelizarlo sería muy complejo, pero lo que seguro es que los tipos de interés que han regido durante el horizonte planificador no son al que esté en el mercado, sino que son unos diferentes, que le llamamos el tanto efectivo anual 1, que es el que esté en el mercado más una fluctuación. Esa idea de los tipos de interés han ido subiendo o los tipos de interés han ido bajando. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a nuestro ejemplo. Nosotros hemos dicho que salimos al cabo de los 3 años. Al cabo de los 3 años lo que haremos será acumular una riqueza. Que se compone de reinversión, que son estos 3 flujos de caja. 1, 2 y 3 vencen antes de 3 o en 3. Yo lo que hago es irlos cobrando. Y después, cuando llego a 3, resulta que aún no he cobrado ni el flujo de caja que tiene que vencer en 4 ni el que vende en 5. Estos 2 flujos de caja, si quiero salir, los tengo que vender. Es la parte de precio o venta. Este 1000 y este 1000 lo que haré será venderlos. ¿Sí? Bien. La clave está, fijaros que yo tengo que acumular aquí la riqueza, tengo que reinvertir, tengo que vender, tengo que volver a mover capitales en el tiempo, necesito un tipo de interés. ¿Cómo esquematizamos esto nosotros? Que lo simplificamos, en estos análisis se simplifica. El tipo de interés que rige desde 0 y 1 segundo hasta 3 no puede ser el inicial. Puede ser que sí o puede ser que no. Los tipos de interés van cambiando a lo largo del tiempo, ¿verdad?
El tipo de interés que rige durante toda la inversión es un tipo de interés 1, que es el inicial, más una fluctuación. Que yo en cero no sé cuál va a ser si los tipos de interés suben o bajan, no tengo ni idea. ¿Sí? Bien. Así pues, la riqueza que acumulamos se compone de la parte de reinversión. Estos flujos de caja con vencimiento antes de H se tienen que reinvertir ¿a qué? Al tipo de interés que rige entre 0 y H, que no tiene por qué ser el de entrar en el mercado, sino que es uno diferente. ¿Cómo hallamos lo que acumulamos con la reinversión? Pues capitalizándolo. C1 lo capitalizo T1 desde T1 hasta H, C2 lo capitalizo desde C2 hasta H, etcétera. Una capitalización de matemática financiera de segundo, no tiene ningún misterio, ¿de acuerdo? Aunque aquí haya mucha letra, con los números se ve muy fácil, ¿sí? Es un valor final. Cuando llego a H, aún hay flujos de caja que aún no han vencido, pues los tengo que vender. Y que el mercado, como me los compra, descontándolos, ¿sí? Cogiendo estos flujos de caja y hallar su valor para atrás. ¿Con qué interés? No al que entre el mercado, sino al que rige durante mi horizonte planificador, que es al que entré, que se ha ido moviendo. ¿Sí? El tipo de interés es T1. ¿Sí? Muy bien. En nuestro ejemplo, ¿qué obtenemos de reinversión y de venta? Horizonte planificador 3 años, de reinversión sería el valor final de estos tres términos. Aquí, ¿verdad? Diríamos el valor final de una renta de capital 1000, número de términos 1, 2 y 3, interés de valoración, el tipo de interés que rige en el mercado durante mi horizonte planificador. Ya sé que son muchos, de forma esquemática decimos una fluctuación por término medio o un interés por término medio durante estos 3 años, que es este de aquí, y supongo. Y cuando llegamos a 3, hay dos flujos de caja que yo, si quiero salir del mercado, los tengo que vender, estos dos. Tendría que hallar estos dos. Tendría que hallar el valor actual de estos dos términos en 3. Sería 1000 por el valor actual de una renta de dos términos que valoro con este tanto efectivo anual. ¿Sí? Bien, la riqueza sería lo que acumule reinvirtiendo y vendiendo. ¿Y depende de qué? Pues de cómo fluctúen los tipos de interés durante el horizonte planificador, de qué ocurre desde I0 hasta I1, si suben o bajan los tipos de interés. Depende de esta fluctuación de aquí. ¿De acuerdo? Siguiente paso. Al final, nosotros, ¿qué hacemos con la inversión? La inversión simplemente es un precio al que entré y una riqueza que acumulé al final del horizonte planificador. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es la rentabilidad final de la inversión? ¿Sí? Nosotros, al final, lo que nos haremos siempre en los ejercicios que vayamos resolviendo, no sé si en esta clase resolveremos alguno más allá del que hago hoy como ejemplo, pero que iremos haciendo en las siguientes clases, es un balance muy simple. En cero entro pagando un precio y al final del horizonte planificador yo acumulo una riqueza. La pregunta es, ¿cuál es el rendimiento final de la inversión? ¿Sí? Será un tanto efectivo anual que permite igualar el valor de los cobros y de los pagos. El cobro es la riqueza.
El pago es lo que pago para entrar en el mercado según pues, ese tanto efectivo anual. Sí, muy bien. Plantearía que en cero, el valor del pago en cero es el pago y el valor del cobro en cero es la riqueza que he acumulado, que la descontaría para atrás, la llevaría para atrás por 1 más mi rentabilidad final y la llevo para atrás H años. Y de aquí sería cuestión, nosotros haremos numeritos, sería cuestión de despejar este tanto efectivo anual. ¿Sí? Vamos a nuestro ejemplo. Nosotros lo que tendremos que hacer es balance de lo que ocurre con inversión, que entro en cero y salgo a los 3 años. Entro en cero pagando ¿qué? Pagando 4.579,71 euros. Y al cabo de los 3 años he acumulado una serie de cupones, de precios de amortización y he obtenido con los flujos de caja que no he vendido una cuantía, la parte de precio-venta, y la suma de reinversión y venta me da una riqueza final. La pregunta es, y esto sería no I sub 1, sino I sub 1 F, la pregunta sería, ¿cuál es el rendimiento final de la inversión? Plantearíamos que en cero, el valor de los pagos en cero es 4.579,71. Esto tiene que ser exactamente igual a el valor de mi riqueza, que la descuento 3 años, ¿verdad? Con mi incógnita, ¿cuál es la rentabilidad de mi inversión en renta fija? Que sería esta R. Uy, esto no me queda nada bien. Plantearíamos en cero que 4.579,71 es exactamente igual a la riqueza por 1. Esto es perdonar F, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Esta rentabilidad final dependerá de qué riqueza acumule, ¿verdad? Y la riqueza que acumulo, ¿de qué depende? Del tipo de interés, de cómo se mueva el tipo de interés desde el inicio a durante la inversión. ¿Sí? Vamos a suponer que la fluctuación del tipo de interés ha sido el menos 1%. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que del 3% nos hemos movido a un tipo de interés que es el 2%. ¿Sí? ¿Qué hubiéramos acumulado con la reinversión? Reinvertimos estos 3 flujos de caja al 2%. ¿Y qué obtenemos con la venta? ¿Sí? Cuando llegamos al final del horizonte planificador, yo vendo estos 2 flujos de caja al 2%. ¿Sí? Simplemente sustituir en la parte de reinversión y de venta este 2%. Os pongo el resultado parcial que daría. Que es esto, vale, 2%, vale, 3.060,40, la reinversión, y la venta 1.941,56. La riqueza acumulada sería 5.001,96.
Perdonad, perdonad. Tienes mucho... Es que no se puede dar clase. Bien, perdonad. Claro, muy bien. Entonces, la riqueza sería simplemente que acumulo al 2% reinvirtiendo, 3.060. Haremos muchos ejercicios de estos, más fáciles, más difíciles, ¿de acuerdo? Ya sé que ahora os viene un poco así nuevo, más la venta sería 1.941,59. Esto es 5.001,96. Pensar que simplemente lo que estamos haciendo es reinvertir, pues es la suma por una parte de un conjunto de flujos de caja y la venta, la suma por otra parte de otros flujos de caja. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que haríamos a la hora de hallar la rentabilidad? Fijaros que en este caso, si el tipo de interés se ha movido del 3 al 2%, lo que tendríamos es que entramos en cero pagando 4.579 para acumular al cabo de 3 años 5.001, ¿verdad? Que se compone una parte de reinversión, otra parte de precio-venta, ya lo sé. La pregunta es, ¿y esto qué rentabilidad supone? ¿Qué tanto efectiva anual supone? ¿Sí? Bien, plantearíamos una ecuación de equilibrio inicial, esto sí que lo sabemos hacer, ya sé que con símbolos nos hacemos la picha un lío y nos parece un mundo, pero con números son ejercicios de MOV normal y corrientes. Diríamos que 4.579,71 tiene que ser exactamente igual al valor de 5.001 que lo llevo para atrás, ¿verdad? 5.001,96 por 1 más este tanto efectivo que es la rentabilidad final. ¿Sí? Lo llevo para atrás, perdonad, no 5, sino 3 años. Muy bien. Y de aquí despejaríamos esta rentabilidad, que es el 2,98. Esquema, entra un precio, 4.579, salgo acumulando una reinversión, hemos dicho que era 3.060, y un precio de venta que es 1.941,56. Sumamos reinversión y venta y obtenemos es 5.001. Nosotros pagamos 4.579 para obtener 5.001. ¿Y esto qué rentabilidad supone, verdad? Pues la rentabilidad que supone es el 2,98. Fijaros que es ligeramente inferior a la que entramos en el mercado. ¿Sí? Bien. Se han movido los tipos de interés, quedaros con la idea, no porque es mejor o peor, pero sí quedaros la idea. Se mueven los tipos de interés respecto a los que entro en el mercado, la rentabilidad final no es la que esperaba cuando entré en el mercado. Quedaros con esta idea, solo con esta. No el por qué es mayor, menor, qué ha pasado. Me basta simplemente con que os quedéis. Si los tipos de interés se mueven, el rendimiento final de la inversión no es el que yo esperaba en cero. ¿Sí? Bien.
Lo que ocurre es que si no cambian las condiciones iniciales, es decir, los flujos de caja se cobran cuando está previsto en la cuantía prevista y el tipo de interés de entrada en el mercado, I sub 0, se mantiene vigente durante todo el plazo de la inversión, es decir, la fluctuación de los tipos de interés es cero, lo que vamos a ver es que el rendimiento final cumple, que es al que yo esperaba obtener, que es el de mercado. Por eso, la TIR de los títulos cuando se adquieren, el tipo de interés al que entro en el mercado, es lo que podríamos llamar rendimiento esperado de la inversión. Vamos a ver qué ocurre si los tipos de interés no se mueven. Si del 3% al que entro en el mercado, durante todo mi horizonte planificador paso un nuevo tipo de interés que es el 3 y no hay fluctuación. La fluctuación es el 0%. ¿Sí? Yo reinvierto las reinversiones al 3% y la venta es al 3%. La reinversión, que es al 3%, la suma de estas tres cuantías al final al 3% es 3.090,9. Y la venta, yo vendo estas dos cuantías, su valor en 3, al 3%, la reinversión sumo los tres capitales en 3, este es 1.090, la venta es 1.919,47. Muy bien. En este caso, la riqueza acumulada sería la suma de 3.090 más 1.919, ¿verdad? La suma. Sería 5.004,37. Bien. ¿Qué balance hacemos de la inversión? En última instancia, sé que por aquí hay muchos flujos de caja, intereses, fluctuaciones. En última instancia, yo en cero lo que he pagado es 4.579,71 y al cabo de 3 años yo lo que he cobrado es 5.004,37. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es la rentabilidad final de esta inversión? Ya sé que aquí le pongo muchos símbolos porque pongo diferencia el tipo de interés de entrada en el mercado, el tipo de interés al que se reinvierten y se venden los flujos de caja y la rentabilidad final. Pero esto es símbolo, conceptualmente es muy sencillo. Compro por 4.500, salgo del mercado con una riqueza que es 5.004, ¿y esto qué rentabilidad supone? ¿Esto qué tanto efectivo anual supone ganar? ¿De acuerdo? Esta rentabilidad final saldría planteando una ecuación de equilibrio donde 4.579,71 en cero tiene que ser exactamente igual a 5.004 que descuento para atrás 3 años, ¿verdad? 5.004,37 que lo multiplicaría por... A ver, esto lo pongo más... 4.569,61 tiene que ser igual a 5.004 que lo llevamos para atrás 3 años. 5.004,37 por 1 más el tanto efectivo anual y lo llevo para atrás, elevo a menos 3. Y de aquí despejaría ese tanto efectivo anual. ¿Ha habido fluctuación en los tipos de interés? Hemos dicho que no había fluctuación. Pues si lo despejara vería que esto es el 3%. Si no cambian las condiciones del mercado, yo entro al 3%, el rendimiento final es el 3%. A la que cambien las condiciones, bien porque los tipos de interés fluctúan a lo largo del horizonte planificador, o bien, ya eso es más claro, porque los flujos de caja que yo espero cobrar acabo no cobrándolos, la rentabilidad que obtendría sería diferente al 3%, sería más pequeña. ¿Sí?
Bien, pues aquí definimos el concepto de riesgo en activos de renta fija. ¿Qué es el riesgo en activos de renta fija? Bien, es toda aquella circunstancia que pueda provocar o bien una cuantía en los flujos de caja. Nosotros compramos bonos a una empresa, si la empresa quiebra y no paga esos bonos o ese capital, perdemos dinero, eso es obvio, obtenemos una rentabilidad negativa. O en los que es aquí donde nosotros nos centraremos, en los tipos de interés de reinversión o al determinar un precio de venta desfavorable que puede provocar que la rentabilidad final del activo sea o negativa o quede por debajo de la potencial, de la de entrada en el mercado. La de entrada en el mercado es la potencial, la rentabilidad final es la que se obtiene, depende de qué flujos de caja cobro, al tipo de interés al que reinvierto, al tipo de interés al que vendo los flujos de caja sobrante. Puede ocurrir que la rentabilidad final quede por debajo de la que yo entré en el mercado. Esto nos ha ocurrido en el ejercicio del cupón cero, ¿verdad? Esos son el riesgo de los activos de renta fija. Bien. ¿Que el tipo de interés se mueva es bueno o es malo? Depende. Luego, cuando hablemos de riesgo de interés, ya veremos que no es que suban o que bajen, sino que me desfavorezca, que sea desfavorable para mí, ese movimiento de los tipos de interés. Pues bien, nosotros nos quedamos aquí, empezaré el próximo día con los tipos de riesgo, ¿de acuerdo? Sí, sí. Espera, que me comento ahora con los compañeros. Pues en principio, aquí acaba la clase. Aquí acaba la clase. ¿Queréis alguna cuestión? Sí, no te preocupes, te pongo lo que quieras. ¿Alguna cuestión, algo que queréis comentar? Reengancharíamos la próxima clase con esto, ¿de acuerdo? Y ejercicios de riesgo de interés, ya veremos quizá más sencillos o los vamos a hacer la próxima clase y la siguiente. ¿Algo que queréis comentar desde casa? Todo bien, Jorge, gracias. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿en el ejercicio o en el ejercicio quieres? El ejercicio era este. Sí, a ver. Si los tipos de interés no fluctúan, tú obtienes la rentabilidad de entrar en el mercado. Si el tipo de interés fluctúa, lo hemos visto en el primer ejemplo, ¿te acuerdas? Que varía. Sí, por tanto, si la fluctuación es del -0, pues fluctúa, el rendimiento se mueve hasta el 2,98 cuando realmente tú esperabas ganar el 3%. ¿Te ha fluctuado el tipo de interés mientras has ido reinvirtiendo? ¿Han bajado un 1%? ¿Sí? Eso te ha supuesto, lo hemos hecho en el ejemplo, que el rendimiento final fuera el 2,98. ¿Has tomado nota? ¿O lo has hecho? Bueno, pues es 2,98 cuando tú esperabas en cero, cuando compraste los flujos de caja, cuando el esperado era el 3%. Por tanto, es como un apartado aparte, no es igual que... Por tanto, es decir, a ver, yo voy explicando y después, pues decir, por tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Fíjate que hemos disminuido el tipo de interés 1%, ha disminuido el tipo de interés de reinversión y venta 1%, situado en el 2%, y esto que ha ocurrido, que tu rendimiento final se ha situado en 2,98. Y tú esperabas ganar en cero cuando entraste, adquiriste los flujos de caja al 3%. Venga, chao. ¿Qué has venido sin los apuntes? No, no por nada. Con una libreta.
Vale, vale. Yo lo que aconsejo siempre es, tú igual lo has traído, siempre traer las transparencias. Venga, chao. Solamente esto. Porque después, no sé, igual seguir la clase es más... Aquí es que lo tenéis ya todo puesto. Y si hay algún error, ya incluso tú mismo, porque hay algún error, son nuevas las transparencias, si hay algún error, tú mismo en la transparencia puedes coger y tacharlo. Venga. Venga, nos vemos viendo.